todas el día de hoy. El tema que vamos a tratar de poner sobre la mesa y de ir compartiendo va a ser el iceberg de la violencia. Cómo se estructura y por qué se considera al iceberg de la violencia como un referente, sobre todo para analizar o tener una perspectiva de cómo se teje la violencia de género o cómo se manifiesta la violencia de género. Ok, como les comentábamos, vamos a dar como un repaso a las anteriores pláticas y empezamos con, ¿se acuerdan que el día martes hablamos de sexo o género? Mencionando que sexo es algo biológico, es natural y se nace. Y el género pues es una construcción social que se aprende o aprendemos todas las personas, ya sea en los ámbitos culturales, de la escuela, sociales. Y también vamos a ir recuperando que en algún momento compartimos que existe una construcción social en donde al ser humano se le integra. A partir de la construcción de género, se divide la genitalización de las personas en dos. Se reconocen personas con pene, con testículos y con otras características biológicas. Y por otro lado, se reconoce a personas con vulva, vagina y otros órganos sexuales reproductivos que las identifican. Y por otra parte, se dejan de reconocer a las personas intersexuales, que serían también personas con una genética diferente o más bien con genitalidades diferentes, pero desde la construcción de género que solo divide en dos y solo reconoce dos polos o dos partes o dos clasificaciones, deja de reconocer a las demás personas. Asimismo, se van asignando características a dos formas de identificar el género. Tengo el nombre, se me está yendo. Dos formas de describir la realidad, eso es lo que quería decir. Y a una le llamó masculino y empezó a construir a lo masculino desde la fuerza, el poder, el aguante, la resistencia. Por otro lado se construyó a lo femenino a partir de la debilidad, la ternura, el afecto, y entonces desde esta polaridad se empezaron a integrar a las personas. Se construyen estereotipos a partir de estos elementos, de estas formas de mirar la realidad, esta manera tradicional, y se asignan roles a los cuerpos, tanto lo productivo como lo público, así como lo reproductivo y lo privado. Se van generando estas condiciones, estas formas de relación, y desde esa estructura que coloca el género se van generando también una forma de relaciones de desigualdad. También habíamos comentado que en qué consiste la violencia hacia las mujeres. Habíamos dicho que es cualquier acción o omisión que basada en su género les cause un daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. Entendiéndose como el ámbito privado, pues el interior de nuestro domicilio y público, el interior del mismo. También habíamos comentado algunas situaciones que se presentan en las relaciones y que tienen que ver con violencia. Por ejemplo, pues las bromas hirientes. En esta imagen que se ve en superior izquierda, menciona que tonta, perdiste, chantajear, si me quisieras, dejarías de ver a tus amigas, mentir o engañar, escenas de celos, con quién estás hablando, descalificar, humillar y ridiculizar. Tú una maestría estás loca, ¿para qué la quieres? Controlar, prohibir, menciona, ¿en serio crees que vas a salir con esa ropa? Son frases que se han ido colocando y que van reproduciendo los tipos de violencia, por ejemplo, ¿no?
Habíamos hablado que los tipos de violencia que prevé la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia menciona que son la patrimonial, que tiene que ver con la supervivencia de la víctima, como el distraer o retener los objetos personales o documentos de la persona, la psicológica, que tiene que ver con la desequilibrio emocional, que consiste en las humillaciones, comparaciones destructivas, aislamiento, ignorar, la sexual que degrada la integridad física y sexual de las personas, la económica, que también tiene que ver con la supervivencia de las personas y que tiene como la omisión de no proporcionar alimentos o de controlar el ingreso. La física, pues todas las lesiones no accidentales que puedan ser infligidas con objetos o armas. Mencionábamos también que en el estado de Tlaxcala existen violencia como tipo de violencia, la política, la cibernética y derechos reproductivos. Comentábamos que la política son con estos derechos de las mujeres de ser votada y votar, ¿no? La cibernética, que tiene que ver con los medios de comunicación, con las imágenes de las mujeres utilizadas para vender algún producto, utilizadas como objetos sexuales, o que las mismas imágenes tienen que ver con la reproducción de los roles de género, por ejemplo, ¿no? Los derechos reproductivos, que tiene que ver con esta parte de no acceder como a los métodos anticonceptivos, que no nos dejen elegir cuántos hijos tener, o la planeación de qué años se van a ir dejando cada uno. También habíamos hablado de qué es modalidad. La modalidad es el espacio en donde se van dando los tipos de violencia, los espacios que se va presentando estas. Habíamos mencionado también que no se presenta una sola. Los tipos de violencia pueden ser en conjunto, varias a la vez, o solamente 2, 3, ¿no? No determina esta parte de cómo se vayan presentando. No sé si quieres comentar algo, Jesús, antes de continuar. Sí, solo recordar que en los tipos de violencia, las violencias no están separadas. Una violencia impacta en la otra y generalmente van de la mano. Y en las modalidades de violencia es cómo se ocupan los espacios desde un poder para ejercer un control sobre los cuerpos de otras personas y cómo estas relaciones van generando desigualdades también. Y partíamos de la ley general como principio, desde el cual surgen varios programas, organizaciones civiles que también se suman a la lucha por los derechos humanos de las mujeres, sobre todo. Ok, gracias, Jesús. También comentarte que nos das oportunidad de concluir la frase porque se entrecorta. O sea, no concluyes como el comentario. La modalidad de las violencias es con el ámbito familiar, que tiene que ver con la relación de pareja, que se da pues en el domicilio, dentro o fuera del domicilio familiar, donde el agresor haya tenido una relación con la persona, la víctima, o la que le afecta los actos de violencia. Que tienden, le volvemos a lo mismo, las modalidades se pueden dar cualquier tipo de violencia, sea física, sexual, económica, patrimonial, por ejemplo, ¿no? La violencia docente se da en las áreas de educación pública o privada, la violencia laboral en los centros de trabajo, la violencia comunitaria, pues en el interior del mismo, donde uno o varios individuos tratan de, por ejemplo, discriminar a una mujer, denigrarla. La violencia institucional tiene que ver con los servidores públicos, que ellos no presten o obstaculicen o limiten el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. La violencia política, que habíamos comentado que apenas incorporó a la ley general, menciona que esta se puede dar dentro y fuera del domicilio familiar.
Ayer les había puesto un ejemplo donde si yo me podría poner o proponer para tener un cargo público y mi esposo me dijera que no, o mi familia, mis papás, estaría violentando y sería violencia política. También habíamos mencionado que en esta violencia política se están violentando los derechos políticos de las mujeres. Y habíamos comentado que era como el de votar y ser votada, ¿no? También mencionaban que uno de los derechos es de las mujeres poder acceder a un cargo público, ¿no? O también se podría referir a la violencia política como el hecho de que yo estoy en alguna nómina o con algún cargo político, por ejemplo, como secretaria del ayuntamiento, y realmente o física o materialmente yo desempeño otra función, como ser la secretaria, por ejemplo, ¿no? Porque yo soy mujer y podría realizarlo mejor. La violencia feminicida habíamos mencionado que es la violencia más extrema hacia una mujer y tiene que ver con el homicidio de la mujer, ¿no? Y que este tipo, en el estado de Tlaxcala, requiere algunos requisitos para poder justificar o acreditar que es un homicidio. Entre ellos estaba como el exhibir el cuerpo en lugares públicos o depositado en lugares públicos, ¿no? También como otros elementos como los antecedentes de violencia o las relaciones que se tenían con el agresor y obviamente la persona que sería el pasivo quien resiente como el daño. No sé si quieres comentar algo, Jesús. Ok. Habíamos mencionado que en el estado de Tlaxcala también tiene como modalidades la del noviazgo y habíamos mencionado que en esta no tiene que ver con el rango de edad o cómo es que se encuentran en la relación de noviazgo, ¿no? Sino simplemente por una relación afectiva o sentimental se ejerce la violencia y tendría que ver con los tipos de violencia, ya puede ser psicológica, física, sexual, ¿no? Patrimonial, con retenerle o quitarle el celular que es de su pertenencia, ¿no? La violencia mediática es de los medios de comunicación, donde menciona también pues la reproducción de los roles de estereotipos en imágenes, videos, publicidad. La obstétrica, que son en los centros de salud, donde también los administrativos, enfermeras reproducen algún tipo de violencia psicológica o física, por ejemplo, ¿no? Ok, hoy como les habíamos comentado, el tema es el iceberg de la violencia. Yo sí le quería preguntar a nuestro compañero Jesús por qué se le denomina iceberg de la violencia, ¿no? O no de otro modo, por ejemplo. Sí, se refiere al iceberg de la violencia desde una analogía. En algún momento, en diferentes espacios, y al parecer aún se utiliza algo llamado el violentómetro, que es una especie de regla, y esta especie de regla iba marcando cómo aparecían los tipos de violencia, ¿no? Y al parecer iba por colores, y sé que no se hizo con una mala intención, sino se hizo con una serie de categorías de la violencia. Pero este violentómetro, al no poder ser explicado, cuando no hay una sensibilización en el tema, si se llega a observar, se ve como una escala de medición de las violencias. Ajá. Entonces, en la cima, en la cumbre está el feminicidio. Y abajo, al parecer, están como bromas hirientes, chistes. Bueno, el chiste es que va escalando. Por eso se construye así. Y entonces el problema con el violentómetro es que la persona al ver estas escalas puede decir, bueno, yo solo empujo, pero no golpeo, o sea, no he llegado a la rayita que está más arriba. Entonces no soy tan violento, ¿no? Ya cuando llegue ahí, pues probablemente lo sea. O tal vez haya alguien más violento o más violenta que yo, entonces no soy tan violento como el que está arriba, ¿no? O sí soy violento, pero no soy feminicida. Tenía que ver como esta situación de explicar para poder entender el violentómetro. Por supuesto que es una herramienta creada, no lo dudo, desde la intención de tener elementos para visibilizar la violencia. En el iceberg, lo que ocurre es lo siguiente. Se le denomina iceberg porque en la punta, en la cima, existen aquellas violencias que son visibles, aquellas violencias que socialmente son reconocidas,
aquellas violencias de las que se habla y por supuesto que en determinado momento, al ser visibles, son rechazadas. Pero en la parte de abajo aparece todo aquello de lo que no se habla, de lo que no se comparte y de lo que no se reconoce. ¿Por qué se toma este iceberg? ¿Por qué se toma el iceberg? Y compartía con esta analogía, porque el iceberg es un elemento muy parecido a la construcción social de la violencia. Existen cosas que se ven, o sea, las que están en la superficie, como pueden observar en su pantalla, y existen elementos que no se ven, que son los que están bajo el agua, o sea, los que pareciera que pasan desapercibidos, ¿no? O aquellos a los que se les da menor importancia. De ahí la construcción del iceberg. Y como pueden mirar en la pantalla, aquello que es reconocido desde la sociedad o que es visible, en la cumbre tenemos los asesinatos, por supuesto que los feminicidios también se encuentran en la cumbre, las agresiones físicas, la violación, los abusos sexuales, las amenazas, los gritos, los insultos. Y ahí arriba también aparecerían los golpes. O sea, arriba está toda esa violencia que es directa, toda aquella violencia que se puede ver, que se puede reconocer en el contexto. Y abajo está una serie de cuestiones o de elementos que aparecen en la violencia cultural. O sea, aquello que se va promoviendo, que se va desarrollando, que se va dando dentro de la cultura en la que estamos compartiendo, ¿no? En la que estamos viviendo. Y por supuesto que esta forma parte de una violencia estructural, o sea, de una serie de instituciones, de elementos, de símbolos y de características que refuerzan esa violencia. Entonces, en la parte de abajo se encuentran las humillaciones, la desvalorización, los desprecios, los chantajes, el ignorar, el culpabilizar, el controlar, el humor sexista, la publicidad sexista, el lenguaje sexista, los micromachismos, que, bueno, ahí es todo un tema también y en algún momento, si gustan, lo podemos abordar. Bonino hablaba de ellos. Sin embargo, haciendo una crítica constructiva, se planteaba que al final, aun cuando se le llame micromachismo, no deja de ser machismo y no deja de ser violencia. Entonces, bueno, forma parte de. También vamos viendo que dentro de esta parte de abajo del iceberg se encuentra la imposición de las ideas, se encuentran el patriarcado, las desigualdades y por supuesto los estereotipos, el amor romántico, la masculinidad hegemónica, la cultura hegemónica que es en la que estamos viviendo aún y las desventajas económicas. Seguramente hay más elementos en la parte de abajo del iceberg que no son vistos y que no han sido contemplados, pero que ahí están y que forman parte de esta estructura de violencia. Antes de continuar compartiendo, sí me gustaría hacer un comentario, una invitación a quienes gusten participar en algún momento con preguntas, con dudas, con algún comentario, alguna experiencia. Pueden levantar la mano en la parte de participantes, pueden dar clic, va a aparecer un recuadro y del lado inferior derecho, de su lado inferior derecho va a decir levantar la mano, pueden darle clic y va a aparecer una manita azul. Entonces ahí podemos identificar que quieren participar y con gusto podemos escucharles, ya sea que abran su micrófono o pueden utilizar, perdón, cuando terminen pueden darle clic nuevamente a bajar la manita o bajar la mano y desaparecerá la manita azul. O podemos utilizar el chat para hacer comentarios o preguntas y con gusto podemos compartir. Bueno, vamos a ir analizando alguna serie de elementos que nos presenta el contexto en el que vivimos y de qué manera esa es la parte que se encuentra hasta abajo en el iceberg de la violencia y por supuesto los elementos que están en la punta, ¿no? Entonces, uno de los primeros que fuimos encontrando en redes sociales era una especie de manual, ¿no, Carla? Me parece algo así como un manual.
y tiene una serie de 11 reglas, 11 pasos, ok, 11 pasos son los que menciona. Y vamos a ir checando, digo, no los 11, pero sí vamos a ir viendo. En mi pantalla no los puedo identificar aún. Ok, y esta era, ¿no? La guía de la buena esposa, así le llamaban, ¿eh? O así le llaman. Lo escribe Pilar Primo de Rivera en 1907 y tiene de vigencia hasta el 91, me parece, ¿no? Como los datos que íbamos encontrando de quién lo construye. Y no es algo ajeno a la realidad que estábamos viviendo. La guía de la buena esposa marcaba estas 11 reglas para mantener, ahí lo decía como muy claro, ¿no? Al marido feliz. Y entonces, la idealización de la mujer en el espacio privado, desde ser la esposa que él siempre soñó. Así lo colocaba. Tomamos algunos, ¿vale? Pero el que quería o quiero que tengan presente es ese de luz hermosa. Y chequen lo que dice, ¿eh? Descansa 5 minutos antes de su llegada para que te encuentre fresca y reluciente. Ojo, ¿eh? ¿Cómo reproduce estos actos de violencia? O sea, pero planteaba otros antes, como era la limpieza del hogar, como era el cuidado de las hijas e hijos, como lo era que si él lo necesitaba, le quitaras las pantuflas y le dieras un masaje en los pies, y ahí aparece, ¿no? El arreglo de tu casa. Ese, por ejemplo, que menciona, una buena esposa siempre sabe cuál es su lugar. Incluso colocaba el espacio de las mujeres, o sea, cuál era el espacio que tenían que ocupar. Y reforzaba la idea de las mujeres pertenecen al espacio privado. Por supuesto que en estas imágenes se reproduce y se construye la violencia de género, que es lo que sostiene el iceberg de la violencia. Y ojo, porque en las relaciones familiares, en las relaciones sociales, esta imagen permanece en la idea del colectivo, en la mayoría de las personas, sobre todo las personas que no han sido sensibilizadas en temas de género, y lo reproducen y buscan que esto siga siendo como regla, que así tenga que ser, ¿no? Es lo que vamos encontrando. ¿Qué opinas al respecto, Carla, de estas imágenes que van apareciendo y de estas reglas que se proponen en determinado momento y que, ojo, aunque hay personas que dicen, bueno, ya somos personas modernas, esto ha cambiado, me estás hablando de los 50, sigue siendo así, o sea, sigue siendo reciente. ¿Qué opinas al respecto? Ok, sí, es como, volvemos a lo mismo, ¿no? En anteriores pláticas hemos dicho que la sociedad es cambiante, ¿no? Y obviamente algunas conductas se van como actualizando, ¿no? Pero a lo mejor internamente siguen siendo como la misma intención de someter a la mujer, ¿no? O de tenerla en los espacios privados, por ejemplo, ¿no? Así como, por ejemplo, las leyes, ¿no? Era como los beneficios eran como para los hombres o las leyes estaban como pensadas para que fueran los hombres quien gobernaran a hombres, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, los que eran esclavos, ¿no? También existía como en esta parte del matrimonio una epístola de Mechoro Campo donde mencionaba lo que acabas de comentar, ¿no? Así como cuáles eran como los mandamientos o los requisitos que tenías que hacer como mujer para tener una relación o para ser buena esposa, buena, no sé, tener contento a tu esposo, ¿no? Una de esas como que no tenías que desobedecer a tu esposo en lo que él te mencionaba, ¿no? Es como muy semejante a las imágenes que estamos observando, ¿no? No sé, no sé si alguno de los participantes quiera pues comentar alguna idea o expresar algún comentario que tengan. Recuerden que esta plática se trata de que sea interactiva, de poder aprender también de ustedes y compartir, ¿no? Si es que dejo abierta la participación, no sé si alguien quiera participar.
Y que ya que compartías lo de la epístola de Melchor Ocampo, Carla, que por cierto a mí no me venía a la mente, y yo había olvidado la epístola de Melchor Ocampo, y sí es cierto, la construcción de la epístola de Melchor Ocampo decía qué le tocaba o qué le correspondía a las mujeres y qué le correspondía a los hombres dentro de la relación de pareja. Algo que se me escapaba con esto, Carla, es cómo desde esta serie de símbolos y de ideas que se van utilizando de cuál es el lugar de las mujeres, qué le corresponde a las mujeres, cuál es el lugar de los hombres, qué le corresponde a los hombres, eh, aquí existía otra cuestión de violencia que era la promoción de las dobles, bueno, actualmente dobles y triples jornadas de trabajo en el caso de las mujeres. Y el discurso es, ok, sí, eh, emplea tu derecho al trabajo, sí puedes como realizar otras actividades, pero no olvides que tienes casa. Y entonces no olvides que tienes que regresar a mantener limpio el hogar, a mantener como esta parte de la atención a las hijas y a los hijos y de mantener y cuidar también a la pareja. Entonces, eso implica más trabajo y es algo que no se muestra. Entonces, va ligado, es como, ok, sí, está tu libertad de salir, de compartir, de convivir, pero también está esta parte que te toca, ¿no? Y que desde la construcción hegemónica y patriarcal se dice que tiene que seguir sucediendo. Entonces, ¿cómo se siguen reproduciendo estas formas? Vamos a seguir analizando. Esta es una de lo que se solicitaba en algún momento. Pero el tema con el iceberg de la violencia es que no solo queda en eso que es solicitado desde lo familiar, ¿no? Sino incluso en los memes, por ejemplo, en redes sociales, también se promueve, perdón, esta desigualdad, estas jerarquías, esta discriminación, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en estos memes, en ese de si no me quisiste cuando estuve así, entonces no me busques cuando esté así, ¿no? Por ejemplo, este billete de 20 promueve esa parte de las desigualdades económicas que decíamos que están aparte de abajo del iceberg de la violencia. Valida qué cuerpos tienen que ser reconocidos y qué cuerpos no tienen que ser reconocidos. Y se promueve desde esa construcción de la violencia en ese iceberg, ¿no? Ahí está otro meme muy claro. Si no me quisiste así, y entonces colocan un cuerpo, determinan un cuerpo, entonces eh, no me busques cuando esté así, ¿no? Y colocan otro cuerpo y muestran otro cuerpo. Con las características que desde la construcción del género en este iceberg deberías tener y sigue promoviendo y validando la violencia en esa construcción. Y por supuesto, este meme también queríamos tomarlo porque la violencia de género no tiene como una corporalidad determinada, sino en el caso de los hombres existe algo muy similar, ¿no? El meme aplica para las personas en general. Si no me quisiste así, y entonces te ponen a Chris Evans, que era el Capitán América, o es el Capitán América en las películas de los Avengers, y después ponen no me busques cuando esté así, ¿no? Entonces, ¿qué cuerpos sí tienen que ser reconocidos o validados? ¿Qué cuerpos sí tienen que ser mostrados? ¿Y cuáles cuerpos no son dignos de admirar? Nos van clasificando, nos van etiquetando. Y desde ahí, por supuesto, que muchos cuerpos quedamos fuera, ¿no? Eso nos habla de esta discriminación a los cuerpos y también genera violencia. Pero ojo, el mensaje también que lleva de fondo no solo es descalificar los cuerpos, sino a los varones el mensaje es, debes tener un cuerpo resistente, fuerte, insensible. Y que ahí entra la ironía. Un cuerpo musculoso requiere de un trabajo en el gimnasio, pero que a la vez tiene que ir acompañado de descuidos. Un cuerpo que no tendría que ser emocional, ¿no? Entonces, todo un conflicto ahí y toda una contraposición de elementos que se requieren para los hombres, ¿vale? Esto es como en los memes, y hay más memes todavía, ¿no? Por ejemplo, el del Yo Merengues, cómo descalifican otra vez las funciones, las personas, los cuerpos y los roles, ¿no? Tu novio el fresa lo colocan ahí, entonces ponen
a este modelo de doctor, ¿no? Con determinadas características, que el género te dice es lo que debería de ser, ¿no? Y te ponen al yo merengues, que es la botarga del doctor Simi, y entonces es algo así como, pues ese es mi cuerpo, ¿no? Yo que soy más gordito, bigotón, medio pelón, y que pues no tengo esas características, y que entonces tengo que ser descalificada o descalificado, ¿no? Ahí aparece nuevamente la violencia. Esta violencia que también se vive en los varones, desde qué cuerpo o qué condiciones deberías de tener, después es reproducida en las relaciones de pareja. Y ahí hay uno más, ¿no? Todas, o sea, vean la estructura que utilizan para el todas, que es una generalidad. Igual y no todas las personas les agrada tomar café en esa tienda, igual y no todas las personas tienen las posibilidades de comprar en esa tienda, igual y no existe esa tienda en todos los espacios donde vive la gente, pero sí esta construcción de este iceberg que refuerza la violencia crea generalidades, ¿no? Impone, se vuelve rígido. Y desde ahí, por supuesto, que genera estos actos de violencia. Y entonces, nuevamente aparece el yo merengues, en donde desprecio mi condición, desprecio mi contexto, y se vuelve algo risible, algo de broma, ¿no? Algo de chiste. Los memes van reforzando esta parte también de la violencia que aparentemente no se ve. Y uno más, ¿no? Tu novia la fresa y el yo merengues. ¿Bajo qué condiciones está tu novia la fresa y quién sería ese yo merengues, ¿no? Nuevamente aparecen como estas condiciones de desigualdad y de reproducción de la violencia. Y vean cómo vamos tomando los elementos que aprendemos en casa, los elementos que están en redes sociales, pero por ejemplo también los medios de comunicación participan, ¿no? ¿Qué te solicitan o qué te piden desde los medios de comunicación? Esta serie es conocidísima, tuvo mucho éxito durante mucho tiempo. No sé si aún la transmitan, desconozco la verdad. Me imagino que sí, pero el mensaje es claro, ¿no? Junior es un varón de esa familia y le preguntan, ¿por qué no puedes ser un chico normal? Pero ojo, le preguntan por qué no eres un chico normal cuando Junior, por ejemplo, se reconoce como alguien emocional, ¿no? Cuando él muestra una parte de su feminidad, de su cuidado, de su amor propio o el amor a otras personas. Y entonces es descalificado. El mensaje hacia la población es, ese cuerpo de varón no tendría por qué ser sensible, no tendría por qué ser amoroso, no tendría por qué ser alguien empático con las demás personas. Y es descalificado. Existen más frases dentro de ese programa, por ejemplo. Cuando la relación es con la hija, ¿no? Ah, bueno, antes, esta. El que dijiste, gusano barrenador, ¿no? O sea, las frases y en esta imagen ella le está jalando el cabello y genera risa a la población porque rompe con el estereotipo de género, rompe con la condición de género. Y entonces causa risa porque desde el imaginario colectivo sería, es que tendría que ser él quien la violentara, no ella a él. Y si te das cuenta, en esta estructura de violencia, hasta se asigna cuáles tendrían que ser los cuerpos que ejercen violencia y cuáles los cuerpos que reciben violencia. No sé si lo alcances a percibir así, Carla, ¿o tú qué opinas? En cuanto a las imágenes que hemos estado presentando, considero que es lo que habíamos comentado desde el inicio, ¿no? Reproducen estos roles de género, esta forma aunque se inviertan los papeles, por ejemplo, lo de la familia Peluche, pues así sigue siendo como este ejercicio de violencia, ¿no? Esta forma en la que a lo mejor y nos da risa de que la esposa sea como quien lo manipula, ¿no? Hasta en el mismo serie aparece así como de el contexto de sus amigos de Federico, creo que se llama, le empiezan a hacer burla o le empiezan a hacer alguna situación así como de no manches, ¿no? O sea, ¿cómo es que te dejas de tu señora, ¿no? Entonces lo seguimos reproduciendo hasta nosotros como mujeres, ¿no? Permíteme tantito, Karina, ahorita te doy el uso de la voz, porfa. Y mencionaba esta parte de
no sé si en algún momento le comentaba a mi compañero Jesús que yo escuché la frase así como de que las mujeres dicen, mejor, tú, mijita, no te preocupes porque a ti te van a mantener, ¿no? Y a los varones, ¿no? Esta parte de tú tienes que buscarte un trabajo estable porque a ti te toca mantener, ¿no? ¿Qué le vas a dar, ¿no? O también estas frases como la de en escucharlas y decir, tú como mujer no puedes salir muy tarde, ¿no? O sea, tú no tienes permitido llegar tarde, ¿no? A lo mejor a los hombres sí, ¿no? Y en alguna ocasión yo preguntaba, o sea, ¿por qué no? ¿Cómo? Dice, es que a un hombre no lo van a violar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ti sí te pueden violar, ¿no? Entonces, como esta generalidad y estos atributos que se les dan a los hombres para decir que ellos pues no les va a pasar nada, son muy fuertes, muy invencibles, hasta inmortales, por ejemplo, ¿no? Y que nosotros somos como esta parte de, pues a ti te puede pasar cualquier cosa, ¿no? Ah, y yo decía, no, que a veces, que veía todos estos memes, a veces uno cae hasta en este tipo de juegos sin darse cuenta, o hace este tipo de estereotipos sin darse cuenta, porque a veces como te dan risa y lo ves algo normal, yo creo que he caído mucho en ese tipo de compartir esos memes porque me dan risa, o a veces bueno, inconscientemente siendo agresiva con los caballeros, porque pues no me doy cuenta. Entonces, así como que, bueno, esas pláticas ayudan como para sensibilizarte, de decir, oye, esto es violencia también, o sea, no te estás dando cuenta por ahí, y pues yo la verdad no me estaba dando cuenta, y con todo esto que dicen, sí es cierto, a veces hasta uno como mujer pasa desapercibido ciertas cosas. De hecho, esto que compartes es verdad, ¿eh? Y que la intención o el objetivo tampoco se trata de como de mirar un contexto en el que todo es malo o todo está mal, sino más bien cómo puedo, porque al final es información, son datos, es medios de entretenimiento que están en nuestro contexto. No se trata de decir, bueno, entonces quememos todo y vivamos en la selva en donde no veamos nada o no escuchemos nada, no escuchemos algo, sino de cómo aperturo esta crítica constructiva y puedo seguir viendo ciertos programas, pero desde este reconocimiento, decir, ok, lo veo porque es un medio de entretenimiento, pero no necesariamente es así la realidad, ¿no? Es meramente entretenimiento. Y es el objetivo de esos programas, ¿no? O de esos memes, por ejemplo. Si lo leo, si lo observo, igual y me genera risa y sea inevitable, pero en algún momento coloco esta crítica, decir, ok, el meme queda aquí, ¿no? No le doy como esa importancia que en otro momento se le podría dar. Es como ir reconociendo lo que va sucediendo dentro del contexto que tenemos. En las otras imágenes que nos compartía Carla, o bueno, mencionando estos programas, y retomando un poco lo que decía Carla de la relación que había en el trabajo de ese programa, y como habrá muchos otros, también a la hija, me parece, había una crítica muy fuerte cuando ella se salía del rol social, ¿no? Y a ella le decían también, ¿por qué no eres una niña normal? ¿No? Como en esta parte del reconocimiento de la normalidad y que quizás dejaría la reflexión de quién dicta la regla, ¿no? ¿Quién dicta la norma? ¿Quién nos dice que eso es normal o que eso no es normal? ¿De dónde viene? Bueno, lo vamos a seguir revisando y reconociendo. Ya vimos que está en los memes, está en los programas de televisión y también está en la música, tanto en las imágenes que se venden en los videos musicales como en la música misma, ¿no? ¿Qué nos venden en la música, en las portadas, en lo que consumimos auditivamente o lo que nos gusta escuchar? Digo, son como pequeños ejemplos, obviamente hay más, y del género, del lugar donde quieran encontrar, seguramente que habrá reproducción de la violencia.
Nos muestran, por ejemplo, en el caso de esta mujer, el video se llama, por si alguien gusta como buscar los referentes, Bon Appetit, y ella es Katy Perry, me parece. Entonces, durante el video, una serie de hombres la tocan, la amasan, le ponen verduras y demás, la cocinan y al final se la comen, la empiezan a arrancar en pedazos y se la empiezan a comer. Ese es el mensaje del video, ¿no? Por supuesto, si pueden ver las imágenes en donde ella está en la tabla, y luego en la parte de arriba hay otra en donde está Lady Gaga, tocándose los senos y abriendo las piernas, mostrando la vulva, que tapan con una esfera. El mensaje que mandan desde estos videos y esta música es: los cuerpos de las mujeres son objeto de consumo. ¿Para quién? Para los hombres, ¿no? Es el mensaje que se manda desde ahí. Y podemos ver en las otras imágenes que está Maluma, por ejemplo, Bad Bunny, ellos dos rodeados de mujeres. A ellos no se los comen. Ahí el mensaje es diferente. El mensaje de la reproducción de la violencia es: los cuerpos de los hombres son consumidores de cuerpos de mujeres. Y chequen cómo los mensajes son complementarios. Los géneros son distintos, porque habrá quien se enoja y dice: bueno, es que es únicamente un problema del reggaetón. Pues no, es un problema cultural. O sea, ella canta pop, por ejemplo, ¿no? Es un problema del reggaetón, sí, pero también es un problema del pop, y es un problema del rock, y es un problema de la bachata, y bueno, ya más adelante iremos analizando la música en otro momento, en otro espacio. Este video de este hombre, por ejemplo, no recuerdo el nombre. Era algo así, no recuerdo bien el nombre de él. Hay un video de banda en donde él va representando primero una especie de secuestro. Ella estaba, contextualizando, en el video musical, ella estaba con otro hombre en una casa teniendo relaciones coitales, ¿no? Porque pues ella es libre de elegir con quién quiere estar o con quién no quiere estar. Él entra y le pone un disparo en la cabeza al hombre y después la ata. Simbolizan una violación porque no aparece, o sea, todo es simbólico. Y ahorita vamos a checar que tanto las imágenes como las frases no son inocentes, van cargadas una serie de significados y símbolos. Después se la ata, una especie de secuestro, y al final, después de abusar de ella, la mete en la cajuela de un auto y él le prende fuego al auto, ¿no? Con un cigarro, porque pues tenían que resaltar la masculinidad, ¿no? O sea, él termina su cigarro, lanza la colilla del cigarro desde esa postura muy masculinizada y prende fuego al auto. Y ella, por supuesto, no lo pasan, pero se quema en la cajuela del auto. Y como pueden ver, él se va feliz, ¿no? Se va sonriendo, es como culmina el video. El mensaje reproduce y valida los feminicidios. El mensaje es claro: esa mujer que no cumple con los estereotipos de género, con los roles de género, con la construcción de género, tiene que ser castigada, tiene que ser desaparecida, tiene que ser asesinada, porque es una mujer que no se está dejando controlar. Y como lo habíamos ido viendo desde los esquemas que íbamos trabajando, nos construyen desiguales en esta construcción de género. Ese es el mensaje, y se escucha fuerte o se escucha feo, pero es como se va validando la violencia desde lo que vamos consumiendo, sea música, sean videos, sean imágenes. Sí, Carla, te escucho. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los hombres, no? O sea, porque aquí es como la forma en la que afecta la violencia hacia las mujeres, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, la violencia que se ejercen hacia los hombres, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, tampoco para sonar así como muy... O sea, no nos apartamos que cualquier persona puede sufrir algún tipo de violencia, ¿no? Que es más expresa hacia las mujeres, por ejemplo, ¿no? Pero sería como mi duda.
Sí, el mensaje de, como desde esto que sostiene el iceberg de la violencia es ¿no? El mensaje desde la construcción del iceberg de la violencia en esta construcción de videos, de audios y demás, es claro, ¿no? Para los hombres también hay un castigo para tu cuerpo si no cumple con ese rol de hombre. ¿Ven? Este hombre, en el imaginario, digo, es como suponiendo, ¿no? ¿Qué emoción sientes, independientemente de si eres hombre o mujer? Pero bueno, vamos a colocar en el caso del varón. ¿Qué emoción sientes cuando llegas a casa y desde esto que te han enseñado en que las relaciones son de fidelidad, de lealtad, monogámicas, cómo te sientes al encontrar esa persona que quieres teniendo relaciones coitales con otra persona? Pues seguramente triste, seguramente frustrado, seguramente con miedo, seguramente impotente. Y la pregunta es, ¿qué haces con esas emociones en este contexto que te he enseñado que debes aguantar y que debes callar? Pues seguramente que estos hombres no van a espacios reeducativos o no van a terapia o espacios de contención, sino lo que hacen es manifestar aquello que sí se les reconoce, que son los actos de violencia. Y entonces, ese es el lugar en el que me coloco, porque ojo, si no me coloco en ese espacio en donde yo reproduzca violencia, voy a ser sancionado por la cultura, por otros hombres y por otras mujeres, que me dirán, bueno, es que hay más mujeres que estrellas en el cielo, ¿no? Hay frases como esta. O, ¿para qué le lloras? En lugar de llorar, pues mejor vamos a ponernos una peda y ya, todas y todos están felices. El mismo contexto, ayer mencionábamos, nos convertimos en centinelas de la construcción del género como está permeado hegemónicamente en la cultura. Entonces vamos a sancionar a esos hombres, o se va a sancionar a esos hombres desde la cultura hegemónica y patriarcal para que ellos tomen su lugar otra vez, ¿no? El lugar que se les ha asignado desde una construcción machista o misógina. Ese es el asunto. Y quien no, quien sea emocional, pues ya lo vimos en los memes, ¿no? Va a ser motivo de burla o se le va a desaparecer cultural o socialmente. Lo que comentaba hace un momento, cheque, no solo en el reggaetón, también, por ejemplo, Scorpions tiene en una portada de discos, esa portada donde está la mujer hincada al nivel del perro, ¿no? Lo simbólico nuevamente, y este hombre frente a ella, desde esa estructura de poder. Hombres y mujeres nos van colocando en ese sistema, pero también nos van enseñando a reproducirlo. O sea, a ambos vuelven partícipes de eso que hay. Por eso el iceberg de la violencia se sostiene, con eso que está abajo, que no se mira y que no se habla. No sé si con esto respondí también lo que preguntabas, Carla, si va por ahí, o si igual y confundí la pregunta, y también invitar a quienes nos acompañan a que puedan participar, compartir sus preguntas o sus comentarios. Sí, nada más para poder puntualizar y dar un poquito de contexto por la palabra que mencionas, ¿no? Por misoginia. Entonces, estas que tenemos en claro que son conductas de odio hacia la mujer y se manifiestan con actos violentos y crueles contra ella por el hecho de ser mujer, ¿no? Solamente para puntualizar esta parte de utilizarlo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, se resaltan en esta imagen que tenemos ahora en pantalla, chequen los encabezados. Estas son revistas, ¿no? Ya habíamos checado los memes, hemos checado un poco de lo que se anuncia o lo que se muestra en los programas televisivos. Digo, no vamos a profundizar, en este momento va a ser como un poquito por encima, ya profundizaremos más adelante en cada una, pero chequen las portadas de las revistas. Los encabezados y las frases más grandes a mí me llaman la atención y cómo reproducen la violencia, la validan. Esto lo consumimos las personas
todos los días, ¿no? Vende, y por supuesto que vende porque las novelas son un producto que se comercializa en tele abierta. Del lado izquierdo tenemos esa frase enorme que dice, Pipe es un macho, ¿no? Y se valida y se reconoce. Y por el lado derecho, en donde está esta mujer en la portada, se coloca una delicia, ¿no? Chequen la diferencia entre las portadas y cuál es el mensaje que se encuentra más grande. ¿Qué nos dice esos mensajes? Muy parecido a lo anterior. Estos hombres que son quienes consumen cuerpos, ¿no? Y estos otros cuerpos que son para consumir. De ahí la frase, una delicia. ¿A qué se refieren con una delicia? Se refieren al cuerpo de esta mujer, ¿no? ¿A qué se refieren con un macho? Bueno, a que esta mujer, a pesar de que él tiene muchas parejas, lo ama y elige estar con él, ¿no? Aun cuando él tiene más parejas o le gustan más mujeres. Por supuesto que también refuerzan la heterosexualidad, refuerzan como el no reconocimiento de las habilidades artísticas, pero sí de los cuerpos, y te dicen cuáles cuerpos son merecedores, de qué portadas y qué frases son las que van colocadas en cada cuerpo de cada persona. Ahí está claro, ¿no? Por eso se colocaban ambas para comparar. ¿Qué se solicita al cuerpo de las mujeres? Bueno, que sean una delicia, se coloca ahí en esa portada, y si tu cuerpo no cumple con esas características, entonces va a ser discriminado. O no va a servir para un protagonista, sino va a ser utilizado para un papel secundario, porque no cumples con esas características. Igual en el caso de los cuerpos de los hombres, ¿eh? Si no cumples con esas características, serás un cuerpo utilizado para ser un cuerpo secundario que, ojo, no puede tener acceso a ser un macho. ¿Ven? La sanción vuelve a estar ahí en los cuerpos y vuelve a validar violencia. Otra de las formas en que se va validando la violencia es esta, y que está bien interesante. En toda serie, en toda película de acción o de lo que vemos en televisión, en cine, o en la mayoría por lo menos, va a existir un bueno y un malo, o muchos buenos y muchos malos, o muchas buenas y muchas malas. Y estos malos, estos personajes malos o malas, van a buscar apoderarse del mundo, van a buscar tener el poder absoluto, el control, ser quienes dominen, quienes tengan el poder. Y a los héroes, a las personas que son buenas, van a buscar detener a esos villanos o villanas. ¿Con qué creen? Con más actos violentos, ¿no? Entonces, para desaparecer a ese malo, voy a utilizar mi violencia, que es más violenta, para desaparecer ese que es violento, ¿no? Bueno, pongo como ejemplo a los Avengers, pero habrán otros programas más que reproducen este esquema. Nuevamente, la validación de los cuerpos. Si tienes un cuerpo musculoso, por ejemplo, en el caso de los varones, entonces serás reconocido como héroe. Pero, ojo, si eliges engordar o si tu fisonomía es diferente o es más delgada, porque entonces serás producto de chistes, serás producto de bromas y se volverá a reproducir este esquema. Lo que se solicita nuevamente, ¿no? La imagen que está a la derecha en la parte de arriba también se escoge porque en determinado momento, ella es Carol Danvers, es la Capitana Marvel, pasa de los cómics a las películas. En los cómics era un hombre y a las películas introducen el personaje siendo mujer, y eso detona las redes sociales. Mucha gente se molestó, ¿no? ¿Por qué una mujer en lugar de un hombre? ¿Por qué una mujer más poderosa que los mismos Avengers? Y entonces se le empieza a quitar protagonismo, y se le empieza a quitar cámara, y se le empieza a quitar voz. A tal grado que decían, este hombre que hace el personaje del Hombre Araña, no recuerdo su nombre, bueno, hacían un comparativo de los cuerpos incluso, y decían, bueno, él tiene más pompas que ella, ¿no? ¿Por qué ella? Y lo que criticaban no era como esta capacidad actoral, sino el cuerpo que tenía y por qué era un personaje que tenía más poder que los otros. Todo un debate se armó en redes sociales con eso, ¿eh? La descalificación
llegó a tal grado de quitarle cámara, quitarle reflectores y que pasara menos tiempo en pantalla. O sea, sigue la construcción ahí del iceberg de la violencia, aunque aparentemente no lo veamos. Y a veces incluso hasta dentro de los intentos por hacer las instituciones como una resignificación de elementos, caemos en reproducir estos estereotipos de género y esta validación de la violencia que está por abajo, que es invisible. Por ejemplo, cuando se colocan estos hombres barriendo, trapeando y se les da un reconocimiento muy amplio y se dice las nuevas masculinidades, los nuevos hombres, y que entonces dejamos de reconocer la funcionalidad de las personas y la responsabilidad que tenemos los varones en el trabajo doméstico y en la integración a, por supuesto, el cuidado de los hijos e hijas. Nuestro derecho a nuestro paternaje, a nuestra paternidad. Se invisibiliza y se hace un reconocimiento, ¿no? Cuando en realidad es nuestra responsabilidad. El amor romántico, por ejemplo, también va reproduciendo estas formas de violencia que son invisibles, con estas ideas como de la media naranja, ¿no? ¿Y qué pasa si no encuentro otra media naranja? ¿Qué tal si encuentro medios plátanos o medias toronjas o medios limones? O como en el ejemplo de arriba, ¿no? ¿Qué tal si mi media naranja es un calcetín, no necesariamente una naranja? Ahí qué va a suceder, ¿no? ¿Qué va a pasar con nosotros, con nosotras? Lo que se nos demanda también. Por ejemplo, en el caso de los varones, en esa imagen que está en medio, que se nos pide que nos peinemos para vernos presentables. Y existe una frase que es arréglate, ¿no? ¿Qué significa arréglate para el cuerpo de los varones? ¿Y qué significa arréglate para el cuerpo de las mujeres? Y entonces ahí están los mensajes. Entonces, peínate, tíñete el cabello, maquíllate, depílate, adelgaza, usa tal ropa, ten determinado cuerpo. Sigue como este bombardeo de estos elementos. No sé si quieras compartirnos algo al respecto, Carla. Bueno, en cuanto a las imágenes, volvemos a lo mismo. Creo que lo que comentaba, por ejemplo, Karina, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros utilizamos y cómo es que lo utilizamos, ¿no? Porque si la intención, volvemos a lo mismo, ¿no? Con la intención, ¿no? Si la intención es causar algún daño, ya sea psicológico, pues es como ejercer violencia, ¿no? Si el utilizar los chistes y eso simplemente es como de, pues, no sé, risa o nada más poder observarlo, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver mucho con la intención de la que podemos llevar a cabo o utilizar estas imágenes, ¿no? No sé si te acuerdas, Jesús, como cuando en la plática donde alguien comentó que si para él no significaba algún daño el hecho de que le dijeran, por ejemplo, negro, ¿no? A lo mejor a él en su cultura mencionaron que era pues algo que era, ¿no? Y que a lo mejor a él no le causaba algún daño, ¿no? O al referirse a una mujer, ¿no? Entonces, y tener muy en claro cuál es la finalidad o cuál es la intención de realizar estos comentarios, y si notamos que existe violencia, pues es que estamos ejerciendo violencia, ¿no? Sí, tienes razón, Carla. ¿Cómo se va normalizando? A veces nos ocupamos o visualizamos más como lo que decíamos al principio, esta violencia que está presente, de inseguridad, de miedo a los secuestros, a los golpes, a los feminicidios, y dejamos de mirar todo lo que está abajo. O sea, todo el esquema del iceberg es importante, ¿eh? Tanto la punta como lo que está abajo. Con esto que mencionas, se van normalizando frases, se van normalizando actitudes, y así es como se va reforzando la violencia. Por ejemplo, en la imagen que está abajo, en donde este hombre dice, esa es una mujer de verdad, ¿no? Y seguramente que también habrá frases en donde se diga, ese es un hombre de verdad. La pregunta es, ¿y entonces las y los demás no somos de verdad? ¿De qué somos? ¿De plástico? ¿De arcilla?
qué somos, cuál es nuestro lugar en este espacio. Incluso preguntarle a las personas que nos acompañan y que están presentes si les ha sucedido en algún momento que les han dicho, bueno, ¿para qué trabajas, no? Si al final de todos modos vas a dejar todo por tus hijos o tus hijas, ¿qué caso tiene que estudies? El día de mañana alguien te va a mantener, ¿no? O no creo que seas tan inteligente si eres bien bonita, o sea, lo tuyo es la belleza, no la inteligencia. Como estas frases que siguen reproduciendo y que siguen validando la violencia y que la siguen reforzando, o el trato que se da. No sé, si gustan compartir en el chat o hablarlo, también pueden hacer. Incluso retomando esta imagen de arriba, la que estaba del lado izquierdo, esa es como una representación de lo que sucede, pero al revés, ¿no? En el transporte público. La mujer que lleva las piernas abiertas en el asiento, ajá, y el hombre que va con las piernas cerradas en el asiento, ¿no? Ahí está. Esto es como colocado al revés, pero que en la realidad sucede de la otra forma. Cómo desde esta corporalidad me apropio de un espacio e invado el espacio de la otra persona. Con el cuerpo mandamos muchos mensajes, por supuesto, también, y reproducimos actos de violencia desde la misma corporalidad. ¿Cuál es el mensaje que envío? ¿No? ¿Qué es lo que estoy transmitiendo? Esa sería como la otra situación, ir revisando. Y lo que decíamos hace rato, ni las imágenes ni el lenguaje es inocente. Chequemos las frases, por ejemplo, ¿no? Date a desear. Son como frases machistas y están bien claras que sostienen el iceberg de la violencia. Debería ser más femenina. Las niñas bonitas no dicen groserías. Seguro estás en tus días. Hay que educar a las mujeres para que no se dejen pegar, ¿no? Incluso hasta en las discusiones. No, estás loca, yo no dije eso. O sea, yo no lo dije así, ¿no? Tú porque me quieres hacer quedar mal. O no es cierto, yo no me refería a eso. Sí, estás dramatizando, estás histérica, lo que dice ahí, ¿no? Estás en tus días, estás hormonal. Incluso algunas frases que pareciera que no, también validan y refuerzan la violencia, como no seas sangrón o no seas sangrona. No sé si mencionan la frase, pero la frase es no seas alguien que menstrua, porque quienes menstruan hacen dramas y quienes menstruan son los cuerpos de las mujeres. Entonces no seas mujer, ¿no? No seas sangrona o no seas sangrona. De ahí viene esta frase. O compórtate como una dama o como una damita. Y el significado de la palabra dama o damita significa quien es domesticado o domesticada, quien se doma, ¿no? Como los animales. Entonces, compórtate como un animal domesticado. ¿Ven? Las frases no son inocentes, llevan de fondo un significado. Tomando así de los ejemplos, cuando vas a un bar, a un lugar, y entonces pides una cerveza y alguien pide un té y la cerveza se la dan al varón y el té se lo dan a la mujer pensando en que ella no toma cerveza porque ese cuerpo no le corresponde, o si vas con una pareja o con un amigo o una amiga y entonces ella elige pagar y el cambio se lo devuelven al varón, ¿no? Por supuesto que ahí está otra vez la reproducción, cómo está permeada en diferentes elementos. Son más elementos, como yo no soy machista, yo sí ayudo a mi pareja. Bueno, que ayudes, es tu responsabilidad. Lo que decíamos del lenguaje que no es inocente, si te falta el respeto, esa es la letra de una canción. Y luego culpo al alcohol, o sea, te falta el respeto y luego culpo al alcohol. No me hago responsable del abuso sexual, sino voy a culpar al alcohol. Si levanto tu falda, ¿me darías el derecho a medir tu sensatez? O sea, nuevamente estamos hablando de un acto de violencia. Esa es bachata y es una letra. Y aquí, en otra imagen, cómo las palabras
tienen un significado distinto en el contexto. No es lo mismo llamarle a un hombre zorro que a una mujer zorra. El significado de la palabra cambia completamente. Lo que significa, lo que representa. Perro y perra no suenan igual. Y no tiene que ver con el sonido, sino con qué intención se lanza, y el significado cambia. Por eso decía que las palabras no son inocentes. No es lo mismo decir golfo que decir la golfa, ¿no? O decir el lobo que decir la loba. Cambia el significado completamente. El lenguaje sexista cambia el contexto y el significado de las palabras. No es lo mismo decir él es un cualquiera a decir ella es una cualquiera. De ahí la importancia también del lenguaje inclusivo y el lenguaje incluyente. Y ese podrá ser tema en otro momento. Es como para ir mostrando cómo se teje el iceberg de la violencia. Lo que decíamos en lo no incluyente y lo incluyente, ¿no? Cómo desde esa construcción de género que valida la violencia en diferentes espacios y momentos, hasta en el lenguaje, cómo hablamos de los gerentes, los jefes, los políticos, ¿no? Pero cuando se habla de generalidad, para incluir sería mejor hablar de la gerencia, las jefaturas, si tanto nos cuesta manejar el lenguaje inclusivo o incluyente, ¿verdad? La clase política, la coordinación, porque chequen lo que sucede en la siguiente imagen. Eso levanta incluso ámpula en la Real Academia de la Lengua, por ejemplo, ¿no? En donde nos dicen, a ver, no digas el médico y la médica, porque es incorrecto. Oye, pero si es médica, ¿no? El presidente y la presidenta, no me hables de la presidenta. Bueno, es que de aquello de lo que no se habla, se desaparece. Y desaparecer es muy parecido a ignorar, y entonces también son actos de violencia. Sí, claro, se invisibiliza a las personas completamente, ¿no? En este caso se invisibiliza desde el lenguaje al cuerpo de las mujeres, a sus funciones, ¿no? Completamente se les desaparece y se les deja de tomar en cuenta. Y así es como opera el iceberg de la violencia, así es como se va construyendo, y de ahí de la importancia de ir reconociendo que existen todas estas formas de violencia, ninguna es más, ninguna es menos, todas generan un impacto físico, emocional, psicológico en los cuerpos de las personas. Lo que está arriba del iceberg es lo visible: asesinatos, agresiones físicas, violaciones, abusos sexuales, amenazas, gritos, insultos. Y en la parte de abajo del iceberg está todo lo que comentábamos ahorita, que va sosteniendo esa violencia que sí se ve. Lo invisible, los estereotipos, la masculinidad hegemónica, las desigualdades, las desventajas económicas, imponer ideas, ¿no? Porque también esa es una tendencia de lo que yo digo es cierto y se acabó, ¿no? Y no damos como esta oportunidad a escuchar otros puntos de vista. El patriarcado está abajo, el amor romántico, y todo eso va formando esta violencia estructural. Así es como se construye el iceberg de la violencia. Si gustas aportar algo más, Carlita. Pues mira, nada más para completar, considero que volvemos a lo mismo. A lo mejor las personas que no estamos viviendo violencia o no nos hemos dado cuenta, solo podemos ver como la parte alta, ¿no? O sea, por ejemplo, el abuso sexual, las amenazas, los gritos, los insultos, ¿no? Y que antes de ello era como muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el ignorar, el humillar, ¿no? También aquí retomando como el círculo de la violencia, ¿no? Como estas etapas donde primero es como la acumulación de la tensión, donde empieza, por ejemplo, no sé, humillar, ignorarte, ¿no? Y donde después de la explosión de la misma, pues como ya las amenazas, los golpes, los pellizcos, ¿no? Por ejemplo, y luego como la reconciliación o la luna de miel, como lo mencionábamos, es como de esta parte de no lo voy a volver a hacer, discúlpame, me alteré, o ya ves, para qué me haces enojar? Es tu culpa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo estaba muy tranquilo, ¿no? O sea, si me obedecieras, no pasaría esto, por ejemplo, ¿no? Entonces también tomar en cuenta que este círculo de la violencia pues va incrementando, ¿no? Y que las acciones o los actos pues van a ir también como aumentando, ¿no? A lo mejor antes solamente fue como un empujón, a lo mejor ya después es con mayor intensidad, ¿no?
Entonces sí tomar en cuenta todo este tipo del iceberg de la violencia, porque volvemos a lo mismo, o sea, desde afuera solo se ve cierta parte de la violencia que es visible y la invisible pues no se ve, ¿no? También tomar en cuenta que pues cada persona tiene como su proceso para poder tomar en cuenta, reconocer la violencia y no simplemente decir es que no te sales porque no quieres, ¿no? Es que no te sales porque puedes salirte, o sea, puedes hacerlo, ¿no? Lo que comentabas en algún momento, ¿no? Como la forma en que la violencia va tratando de quitarte como las redes de apoyo para poderte dejar sin alguien que te pueda apoyar, ¿no? Y entonces la mujer que está sufriendo violencia o la persona que está sufriendo violencia, pues desde su emoción, desde psicológicamente ella dice, no voy a poder, ¿no? Entonces también ser como muy conscientes en esa parte y tratar de, pues no sé, como de ver toda, como con todo el contexto que está pasando la violencia. No sé si alguna quiera comentar algo. Karina, por ejemplo. Y dejar muy en claro, ¿no? Si encontramos este tipo de personas, de pues no estás sola, están o sea, también como que decirle, oye, como que está pasando esto, no sé, habríamos que ir a un profesional, investigar un poco más, ¿no? O sea, en caso de que estemos cerca de ese tipo de mujeres, porque hay personas que como están igual tan sumergidas y tan normalizadas su violencia, tampoco se dan cuenta de que están viviendo violencia. O sea, están como que, ay, es que es lo que, como decíamos, ¿no? Es lo que me tocó, es esto, o sea, hasta a veces justifican, a veces hasta su pareja, ¿no? De que, ay, es que él es así, pero ya luego se le pasa, ¿no? O sea, como que a veces se minimizan ese tipo de situaciones cuando pasa, y pues ya vemos que llegan las sanciones, los golpes y llegamos a los feminicidios, ¿no? Entonces, es decir, como que, oye, tal vez, no sé, piénsalo. Porque a veces hay mujeres que hablamos, pero hay mujeres que no lo ven. Hay mujeres también que sí buscan ayuda. Hay todo tipo de mujeres igual. Ahora sí lo veo. En cuanto al comentario de Karina, institucionalmente aparecen como las unidades de detención por las situaciones de violencia. El procedimiento para la detención por parte del instituto es escuchar a la usuaria, ofrecerle como las opciones que pueda ejecutar o que ella crea convenientes, jamás decirle yo considero que es esta, porque volvemos a lo mismo, no estamos pasando por la situación que ella esté pasando, debemos de ser muy respetuosa de su decisión y también así poder corroborar un poquito o colaborar con ellas para una autonomía de la toma de decisiones, ¿no? No, algunas veces se acercan las usuarias mencionando usted qué haría, ¿no? No, es lo que yo le ofrezco las opciones, si usted sabe cuál es la que le conviene, nosotros orientamos, explicamos y resolvemos dudas, ¿no? Pero jamás decir yo opino esto porque vuelvo a lo mismo. No estamos pasando por la circunstancia que ella esté pasando. Jesús, no sé si quieras agregar alguna otra cosa, o Karina, o alguien más. Sí, primero agradecer a las personas que están con nosotras compartiendo y comentar algo de el iceberg de la violencia, tal vez como amarrándolo un poquito más para el cierre del día de hoy. Y es que este iceberg de la violencia se encuentra presente primero en la corporalidad de las personas. Me acordé de los filtros que utiliza Instagram, los filtros que usa Facebook, los filtros que usa Twitter, por ejemplo, en donde lo que se muestra es lo que está arriba, ¿no? La fachada, como la cara, la pose, el filtro que modifica el rostro para que te veas más simétrico o más simétrica. Pero ¿qué hay debajo, no? O sea, de verdad somos tan felices todo el tiempo, toda la vida, estamos tan saludables de verdad, ¿qué hay abajo de nuestro iceberg, ¿no? ¿Cómo está nuestra salud, nuestro chequeo médico, nuestro chequeo emocional, nuestro convivir con nosotras y nosotros? ¿Cuál es el tiempo que nos damos para cuidarnos, para reconocernos? Eh, en esos detalles pequeñitos que están abajo, ¿no? ¿Y cuál es la cara que muestro? Ese es mi iceberg personal. Seguramente que sí. Después, ¿cuál es mi iceberg relacional? Porque muchas personas piensan que esto comienza desde las relaciones de noviazgo o de pareja
Y no es verdad. En la relación familiar, yo puedo percibir esa relación que tiene mi familia. ¿Cómo se relacionan los miembros de mi familia? Porque aun cuando yo diga, bueno, es que yo no pego o no grito, o al menos no enfrente de mis hijas e hijos. Bueno, eso no quiere decir que no lo hagas, ¿eh? Eso es muy parecido al iceberg. Te estás yendo a esconder para ejecutar actos de violencia. Y lo que estás enseñando con esa conducta es el acto de violencia se esconde, como el iceberg. Y después, ¿cuál es el iceberg de la violencia institucional? En aquel espacio en donde llego a solicitar un servicio, por ejemplo, a levantar una denuncia, y se me dice, pero vea cómo viene vestido, cómo viene vestida, qué hacía esta hora de la noche, ¿por qué pasaba usted por ahí? Ese es otro iceberg de la violencia, ¿eh? Esta revictimización de las personas, eso que no se ve previo a la atención, está abajo, aparte de la violencia que ya vivió la persona. Entonces vean cómo desde lo personal, lo relacional y lo estructural, lo institucional, nuevamente aparece este iceberg colocado. Lo quería mencionar porque vamos retomando los temas que íbamos compartiendo desde antes y vean cómo cada uno va teniendo relación en lo individual, en las relaciones y en lo colectivo. Entonces, era esto, ¿no? Ir como cerrando con esta parte de por qué es importante reconocer los icebergs de la violencia. Bueno, no sé si quieran compartir algo. Este sería como la final de nuestra presentación. Como pueden ver, estamos tratando de que los temas sean continuos y en cada sesión vamos pues tratando de retomar los anteriores por si alguien se conecta, pues para que tenga como el contexto, ¿no? La próxima semana tenemos masculinidades, temas de masculinidades alternativas, patriarcado, los ritos rituales de la masculinidad. Entonces, para que no se la pierdan la próxima semana, todas son a las 3. Algunas sí se alargan, algunas son muy cortitas, depende también de, pues de que nos puedan compartir esta parte de sus opiniones, ir aprendiendo todas y todos. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias a los que nos están acompañando continuamente, y que tengan buena tarde. Jesús. Sí, gracias a todas y todos por su participación de parte del Instituto Estatal de la Mujer y del programa PAIMEP. Les deseamos bonita tarde y bonito fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por darnos esta información, igual a todas las que estamos aquí. Lástima que no participan las demás compañeras, pero es muy bonito y muy grato escuchar todo esto. Y sí, estoy viendo que no, en el programa que está en el Drive, que se compartió en Facebook, no veo esas que acabas de mencionar. ¿Cómo te llamas? Porque aquí dice Payme. Carla. Carla, perdón. Igual ando con varias cosas en la mente. No te preocupes. Sí, Karina, la estamos actualizando, porque esa semana teníamos alguna actividad, pero la estamos actualizando para que también se puedan conectar. Pero todas las pláticas son a las 3 y vamos a actualizar lo que nos acabas de comentar, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que sí voy a seguir porque a esta hora es como que se me hace más accesible estar escuchándolos. Entonces, nos vemos. Gracias. A ti, Karina, buena tarde a todas y todos. Muchas gracias por su tiempo, por dedicarnos y permitirnos dar esta plática, ¿no? Saludos a todos. Buena tarde.